Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a empezar la unidad 5. La unidad 5 son los criterios de congruencia de triángulos. Aquí vamos a trabajar mucho con figuras y vamos a entender desde el primer tema de ahora, que es la primera clase, que es la congruencia. Por ejemplo, el tema es congruencia de dos figuras. ¿Qué es congruencia? Vaya, dos figuras son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Yo no le diría el mismo tamaño, sino que las mismas medidas. ¿De acuerdo? O sea, si no tienen las mismas medidas, aunque se parezcan, o sea, por ejemplo, podemos hablar de dos triángulos equiláteros. ¿Cuál es la cuestión de los triángulos equiláteros? Que todos los lados son iguales y todos los ángulos miden lo mismo. Pero puede ser que en un triángulo equilátero, por ejemplo, tengamos 5, 5, 5, pero en el otro tengamos 5.5, 5.5, 5.5 y casi no se nota. Pero a la hora de ir a medir vamos a ver que no son congruentes. ¿Cómo vamos a simbolizar la congruencia? Con dos rayitas y un signo así, ¿verdad? Como se los voy a hacer para que más o menos lo vean así. Y eso es que dos o más figuras que estamos comparando son congruentes. Nosotros nos vamos a quedar a nivel de dos figuras. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, simple y sencillamente vamos a tener que medir ya con regla, con compás. Aquí sí van a tener que utilizar el juego de geometría y vamos a ver si las dos figuras son congruentes o no. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, nos dice, mire, veamos si estas dos figuras son congruentes. ¿Ya? Entonces, y nos dan las dos figuras, ¿verdad? Ojo, acuérdese que tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. ¿Ya? Tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Y tienen que medir exactamente lo mismo. Si no son iguales, no podemos hablar de que son congruentes. ¿Ok? Vamos a ver. Veamos, nos dan estas dos figuras. Hay que dibujar las dos. Yo las voy a dibujar porque no las tengo impresas, ¿verdad? Entonces, ni modo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces nos dice, mire, el triángulo ABC será congruente con el triángulo DEF. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, son dos triángulos, entonces las figuras son iguales. ¿Por qué? Porque son triángulos. Agarra su regla y empieza a medir los lados. Yo, como los acabo de hacer, sé que son congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, si todos los lados miden lo mismo, probablemente va a tener una variación, pero pues tampoco va a tener el montón de variación, ¿verdad? Porque puede hacer que estos midan 5, 5.1, 4.99, 5.01, etc. Pero entonces siguen siendo congruentes porque está dentro de lo razonable. Acuérdese que todos los instrumentos de medición que los seres humanos utilizamos tienen un error. ¿De acuerdo? Entonces, ¿son iguales? Sí, son iguales, son dos triángulos. ¿Miden lo mismo? Sí, miden lo mismo, yo lo acabo de hacer. Entonces, vamos a decir entonces como respuesta que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Y esa es toda la respuesta que vamos a hacer. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver si son iguales y vamos a ver si miden exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, número 2. Por ejemplo, número 2. Nos dicen, veamos si las siguientes figuras son iguales. Nos dan esa estrella, nos dan otra estrella. Y nos dicen, veamos si son iguales. ¿Ya? ¿Son iguales? Sí, son estrellas. Las dos son estrellas.
¿Ya? Entonces, la figura 1, la figura 2 serán iguales, digamos que miden exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, respuesta, la figura 1 es congruente con la figura 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿habrán casos en los que no son congruentes las figuras? Sí, pueden haber casos en los que no son congruentes. Por ejemplo, usted tiene aquí la figura 1 y le dicen, mire, ¿será congruente con la figura 2? Pues no son congruentes, aunque aparentemente, empezando que no son iguales. Cualquiera me puede decir, pero mire, los dos tienen 4 lados, sí, pero este rectángulo es mucho más pequeño que este. Y lo puede comprobar a la hora que usted agarre una regla y lo mida. Entonces, si no da lo mismo, no son congruentes. Y cualquiera me puede decir, pero mister, son 2 rectángulos. Sí, pero las condiciones son que deben de ser iguales y deben de tener las mismas medidas. Si no, no son congruentes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería, mire, la figura 1 no es congruente con la figura 2, así de sencillo. No es congruente, sí es congruente, no es congruente. Solo con ver las figuras muchas veces decimos, miren, estas figuras no son congruentes, ¿de acuerdo? Solo con verlas. Ahora, muchas veces a la hora que vamos a medir, resulta que miden lo mismo. Ah, bueno, si miden lo mismo, entonces sí son congruentes, pero de lo contrario, solo con verlas uno dice, difícilmente van a ser congruentes y para mí no son congruentes, lo comprobamos midiendo, ¿de acuerdo? Así que no vaya a dejar su regla, no vaya a dejar su compás, transportadores, etcétera, todo su juego de geometría, ¿de acuerdo, chicos? Hey, acuérdense que la clase la tiene que copiar, ¿de acuerdo? Y en la reunión del video usted lo puede pausar, lo puede ver las veces que quiere, en la reunión de Zoom. Y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase, chicos.